¿Qué tal, grupo? Vamos a continuar con la cuestión de proyectos y utilizar los proyectos como si fuese una cuestión de aplicada con simulaciones, cosas por el estilo de SolidWorks en base a lo que hemos platicado en clase. El primer proyecto que vamos a ver ahorita es la cuestión de unos tapones. Supongo, no estoy seguro, pero creo que son para piezas de motor. Lo que sucede con estos tapones es que utilizan eh, sanding o blasting de cáscara de nuez para limpiar piezas. Esto más o menos que viene siendo, a grandes rasgos, es esto. Tenemos un equipo que dispara cáscara de nuez para limpiar la corrosión o limpiar generalmente óxido, carbono, lo que tenga la pieza. Pero al hacer esto, hay partes sensibles que se deben de cubrir, generalmente como taponcitos para ciertas áreas. Aquí el problema que tienen es que son tapones hechos por una impresora 3D y lleva bastante tiempo imprimirse y se desgastan porque es plástico. Si quita óxido, pues va a desgastar también el plástico. Aunque sea ABS o cualquier otro plástico, pues va a desgastar un poco. Y aquí lo que necesitan son tapones un poquito más eficientes. Lo que me comentaron es que van a cambiar eh, va a ser moldeo. Porque pues es más rápido una máquina de moldeo que te genere muchos tapones en poco tiempo. A diferencia de estar imprimiendo 5 o 8 horas un paquete de tapones, pues la demanda excede en este caso la producción. Y se lo van a cambiar a máquina de moldeo. En máquina de moldeo solamente es tener cuidado en pues, ver las especificaciones de la máquina que están trabajando. En base a especificaciones sería ver si se ocupa generar vacío o el molde que estén desarrollando, pues, agregarle un punto de purga para que todos los tapones salgan bien. A grandes rasgos es eso. Igual habrá prueba y error según el material, pero suponiendo que no tenemos o la opción de una máquina de moldeo no está a la par. Aquí es una opción porque ya es un equipo que tienen en la industria, entonces no es un gasto, simplemente están dando un reuso o dándole otra aplicación a lo que ya tienen. Pero aquí lo que seríamos es un análisis en base a, tengo la impresora 3D, FDM, cómo puedo optimizar lo que puedo hacer. Se puede optimizar de varias formas. Un punto general sería que imprima, configurarla para que imprima un tapón, y no un tapón cada media hora, cada hora, y no esperarse a que salga un tapón cada 5 o 6 horas. Eso es una cuestión de configuración. Otra cuestión de configuración sería acelerar la impresión, la velocidad de impresión, en base, pues, prueba y error, según el material, a un punto donde sea sustentable. Otra posibilidad aquí es el rediseño. Un rediseño, perdón, ando algo malo de la garganta, pero todo bien. Vamos a suponer que, bueno, por experiencia con la pandemia, están imprimiendo muchas diademas para visores de protección. Y era una hora por visor. Y pues no era la demanda y la hora de producción pues, no era sustentable. Lo que se hizo fue un reajuste, un rediseño de la diadema para que saliera más rápido. En vez de que fuera una hora, fueran 20 a 15 minutos, dependiendo de la máquina. Lo mismo se puede hacer con los tapones. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer un tapón sencillo. Tenemos un tapón sencillo, dependiendo de la mecánica que se está utilizando. Vamos a suponer que ese tapón debe medir unos 5 centímetros. Estamos trabajando con centímetros en este momento. Y la parte básica del diseño es ver pues, realmente cuánto necesitamos para que sea un tapón o el tapón funcione correctamente. Un centímetro sería suficiente. Si actualmente estamos trabajando con tapones de 3 centímetros o 2, pues esto es tiempo de impresión. Si lo podemos bajar a un centímetro y no falla, no se destruye, sigue siendo opera bien, se puede utilizar. Simplemente la altura sería una gran ayuda en tiempo de impresión. Otra cuestión aquí sería el relleno. Como estamos configurando la impresora, el infill es cuánto ocupamos. Y si ocupamos que todo sea un plástico sólido, si no sea sólido, podemos hacer un infill un poquito más ligero y con eso podemos trabajar. Otro punto interesante aquí sería cómo pongo y quito el tapón. En su momento en la clase platicamos y yo solamente recomendé un punto central, una garra central, donde el tapón se pueda sujetar. Vamos a hacer una instrucción rápida. Bueno, un centímetro está bien, no sé, un centímetro sería suficiente. Bueno,
creo que es de más, pero vamos a dejarlo con 1 centímetro, no me hace mucho. Y como queremos salvar tiempo de impresión, pues lo que vamos a hacer también es redondear las esquinas para que el tiempo de impresión sea menos. Sería otro tiempo de impresión salvado. También podemos salvar las otras esquinas, o si la pieza donde va en ese caso a ser conectada, la tolerancia que tenemos o es un ajuste bajo presión y queremos facilitar este ajuste, también podemos redondear la esquina inicial, pero igual algo mínimo, no tanto, pues, no, sería un tapón. Bueno, si el tapón lo amerita y supongamos que el cilindro que queremos cubrir está dentro de este margen, un redondeo sería una buena opción como este. Pero en este momento estoy contemplando solamente para ahorrar tiempo y facilitar en este caso la introducción del tapón. También contemplamos en la clase agregar unos orificios, puede ser 1 o 2, simplemente para que la pieza tenga un lugar donde podamos quitarla. Unos pequeños ganchitos donde se pueda quitar o poner la pieza para jalar. Pero como estamos hablando de una máquina o tapones hechos por una impresión y aparte es FDM, es muy probable que al momento de jalar lo que suceda es que se quede la mitad del tapón adentro. ¿Por qué? Porque falló un poquito la impresión y esta capa puede estar dañada. A lo que me refiero con esto es, dependiendo de la impresora y la calidad de la impresión, si no tuvo fallas ni variaciones en temperatura, como la impresión FDM son, bueno, las impresiones 3D son capas y capas y pequeñas capas. Si una capa queda muy débil, al momento de jalar, se destruiría. Para ese tipo, si la fuerza se va a aplicar en forma horizontal, se prevé que se imprima en forma vertical. Pero igual, también tiene otros riesgos y otras posibilidades, depende mucho de la impresora o el retrabajo de la impresora. Otro punto a trabajar, como son tapones pequeños, si hay algún defecto, se puede usar una pistola de calor y recalentar el material para que se vuelva a unir o los puntos débiles se vuelvan a pegar. Esto fue el tapón que consideramos algo rápido, no requiere muchas consideraciones, pero a grandes rasgos sería como un punto de mejora, que es reducir la altura, establecer puntos para extracción o inserción también. Se puede utilizar aquí los puntos de referencia para la inserción, o bien si se ocupa por alguna razón, también se puede dar un tipo de reforzar alguna estructura. Si lo requiere, podemos utilizar las orillas. Para hacer un refuerzo. Este refuerzo, ¿para qué sería útil? Puede ser útil para si hay una máquina que pone los tapones al momento de presionar, pues tengo una guía para esto. Vamos buscando algo pequeño para que tenga un lugar donde, o una guía interior que le sirva para insertar los tapones. Bueno, supongamos que este es el tapón y queremos ver si ese tapón va a funcionar o nos va a servir. Vamos a guardar esta pieza al escritorio. Este va a ser tap. Y guardamos aquí el tapón. Bien. Tenemos el modelo. Lo normal sería, vamos a imprimirlo, vamos a hacer las pruebas, a ver qué sucede y sería lo correcto, tiene que hacer eso. Pero qué tal si quiero ahorrarme, en este caso, la impresión de este tipo de tapones, o bien si esto fuese de metal, pues quiero ahorrarme la evaluación o el maquinado de este tipo de pieza. Lo que podemos hacer con la ayuda de SolidWorks es activar el complemento de simulación. Ya que lo activamos, nos arroja Simulation, que está aquí. Ahora, vamos a querer trabajar con esta pieza y queremos evaluar si va a soportar el esfuerzo que va a tener en el área de trabajo. De nuevo, estamos contemplando que va a resistir cierto sanding de cáscara de nuez.
y bueno, queremos ver si nos va a servir antes de hacer cualquier cosa o antes de mandarlo a producir. Y lo que hacemos ahora sin simulaciones es hacer un estudio. Un estudio que podemos hacer sería un estudio estático. Le damos OK. Y el estudio estático lo primero que nos pide es que seleccionemos esta pieza y le demos su material. Ahora, con metales es muy común hacer esos estudios y tiene toda la información necesaria. La información necesaria, ¿a qué me refiero? A los valores que están en rojo. Esos tipos de parámetros son necesarios para hacer la simulación de fuerza. Pero si quiero hacer un estudio extra, como puede ser el de fatiga, voy a requerir información que se encuentra en azul. Entonces, no, todos los estudios, no ocupas todo, pero es deseable tener cosas en azul. Pero recuerden que estamos trabajando o planeando cuestiones de plástico, porque esto es un tapón de plástico de una impresora 3D. Tenemos ABS y ABS es un material de una impresora 3D, pero nos falta el límite elástico que necesitamos para la fatiga. Donde se encuentra el nylon. El nylon sí contiene, sí mantiene, bueno, el límite elástico y coeficiente de expansión térmica, contiene los elementos que necesitamos para continuar con los estudios. Vamos a agarrar el nylon 610. Creo que el límite de compresión no es necesario por el momento y vamos a trabajar con este. A ver, ¿ahí lo contiene? No, lo contiene. Vamos a meternos con nylon. Aplicamos. Ya que lo aplicamos, tenemos aquí ya un material de nylon seleccionado y ahora nos pide que seleccionemos las conexiones. Pero las conexiones son cosas que agregamos generalmente cuando hay varias piezas. En este caso, como es una sola pieza, no hay contacto, vamos a dejarlo de esa manera. Y las sujeciones o forma de sujetarlos si es necesario. Para esto debemos definir en este caso nuestra geometría, cómo va a estar sujeto esta pieza, de dónde nos va a mover. Podemos hacer una geometría fija en la orilla, lo que lo mantiene, que se va a estar sujeto a esa sección. Otra forma de hacer una sujeción puede ser también como si fuese un eje, como un tornillo o algo por el estilo, si lo vamos a utilizar de esa manera. Cualquiera de estas dos opciones para este tapón es una buena opción. Vamos a utilizar en este caso geometría fija. Y seleccionamos que de aquí va a estar sujeto. Como es un tapón, el contorno que lo va a detener en su lugar va a estar sujeto a esta cara. Le damos un OK. Y ahora viene la parte de qué cargas externas va a sufrir. Voy a agregar una cantidad de fuerza. También puede ser presión o puede ser torsión. Varía según el proyecto que tengamos en mente. En este caso podemos utilizar fuerza o también podemos utilizar presión. Cualquiera de los dos son una buena opción. Vamos a utilizar una cuestión de fuerza. Estamos hablando de fuerza. Me va a preguntar en qué área. Simplemente seleccionamos una cara, aplicar una fuerza en esta cara en esta dirección. Si aplicamos otra cara o seleccionamos más caras, se va a aplicar fuerza en tal dirección. Pero como estamos viendo ahorita, la dirección que se aplica la fuerza es en base a la cara de selección, donde yo le clic a la cara. Pero si suponemos que es una pistola que está haciendo el blasting de la cáscara de nuez, vamos a suponer que viene en una dirección, en este caso vertical o perpendicular al tapón, y sería una capa que aplica y no aplica, aplica, no aplica, o que aplica en una sola dirección. Si fuese así, pues esas direcciones están apuntando a todas partes. Mejor selecciono una dirección fija, selecciono algún plano de referencia donde pueda hacer la dirección, vamos a suponer que es este. Ya con esto me permite a mí seleccionar una dirección en que se aplicar las fuerzas. Puedo hacer una fuerza en gramos. ¿Por qué? Porque kilogramos, a mi punto de vista, es un poquito más entendible si no estamos familiarizados con esto. Ya está trabajando con IPS, pues se puede trabajar con libras y fuerza. Pero bien, dejemos la cuestión métrica. Ya que estamos aquí, vamos a seleccionar la dirección en que queremos que esto suceda. Esta dirección es la correcta, esta dirección es la correcta. Vamos a invertir porque la fuerza va a pasar a la máquina, que va a estar arrojando en este caso el sanding, el blasting, para limpiar la pieza. Y vamos a decir que
como no tengo realmente una especificación de cuántos kilogramos fuerza, vamos a decir que va a aplicar un kilo de fuerza, en este caso en esta dirección. O supongamos que sean unos 5 kilos, ¿por qué no? Ok, vamos a hacer los experimentos y ahorita vemos qué sucede. Con esto ya configuramos la primera parte, dónde se va a detener la pieza, la segunda, qué fuerza se le está aplicando, y la tercera sería la malla. La malla se puede configurar de forma específica alguna cara o algún lugar para ver más a detalle. Pero ¿qué es la malla? La malla tiene el parámetro de que sea, en este caso, densidad menor o densidad mayor, o densidad de malla gruesa o malla fina. Vamos a hacer la malla, crear la malla, y esto es la malla. Ahora, a lo que se refiere con una densidad mayor o menor es que estos triangulitos sean más pequeños o más grandes. Si son más pequeños, tenemos una proyección más fina o más clara o específica de lo que está sucediendo con las piezas. Si son triangulitos muy grandes, pues sabemos menos exactamente qué está sucediendo en las piezas. Pero entre más triangulitos, pues es más costoso el análisis o la evaluación, la simulación a grandes rasgos. Ya con esto estamos listos para ejecutar la simulación. Vamos a ejecutarlo. Y nos arroja tres resultados: la tensión, y la tensión la estamos viendo en nanómetros. Bueno, muestra la tensión, pero también muestra una deformación. La deformación lo podemos ver en desplazamiento, pero primero es la tensión. La información general, escala de deformación de 1 de 1317. Vamos a hacer un clic aquí, derecho. Vamos a editar lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque lo queremos ver con otras unidades. Lo queremos ver con megapascales, si entienden mejor o se familiarizan con megapascales. O más como kilogramo fuerza, centímetro cuadrado. Tiene un poquito más relacionado con lo que estamos acostumbrados a ver, como verlos como kilos. Estamos familiarizados con, todo el mundo conoce los kilos, entonces para nosotros más común. Queremos ver el máximo y el mínimo de donde se aplica la presión. Y si la nomenclatura científica no nos convence, podemos usar una flotante o podemos utilizar una nomenclatura general. Creo que la flotante se ve un poquito más normal. Ok, más simple. Le damos un ok. Y aquí nos muestra el punto máximo y el punto mínimo de fuerza. Entonces, por puro diseño, el punto mínimo pues está en el centro, donde no aplica nada. Y aquí es donde hay más fuerza. ¿Por qué? Por el diseño del redondeo. Estos redondeos que en su momento diseñamos pues generan como un tipo pico, que al aplicarle los 5 kilos de presión pues se refleja en este caso dónde va a haber más tensión o dónde se puede como incrustar la pieza por la misma figura del diseño. Y aquí estamos los máximos y los mínimos en cuestiones de equilibramos fuerza y el límite elástico. Pero bien, esto nos sirve simplemente para identificar dónde va a haber más fuerza o tensión en nuestro diseño. La parte de desplazamiento nos permite visualizar qué se va a deformar más. Como es un tapón, las esquinas que se mantienen sujeto a esto, pues va a hacer que esto se vaya comprimiendo un poquito. Vamos a ver las unidades. Igual, las unidades no me convencen. Vamos a editar, clic derecho. Vamos a opciones. Quiero ver el máximo y el mínimo. Quiero verlo en forma flotante. Ok. Y listo. Ahora lo que está en rojo fue lo que se desplazó, distorsionó más. Pero se ve bastante impactante ahorita. Recuerden no asustarse o dejarse llevar por esto. Ya que si vemos la escala, estamos hablando de 0.004 milímetros. Realmente sí, no es significativo la distorsión. Y no va a pasar esto con la pieza. Pero sí es notable pues que a detalle, la parte del centro va a empezar a sufrir la mayor deformidad. ¿Esto de qué nos sirve? En la programación de la máquina de la impresora 3D le podemos especificar que en esas secciones imprima con mayor capa, su infill sea mayor o sea completamente sólido en plástico para fortalecer esas estructuras. Y donde hay menos, en este caso, esfuerzo o requerimientos, pues se puede dejar igual. Ahora, la deformación unitaria, bueno, es semejante, refleja lo mismo que la tensión a mi punto de vista.
con un poquito de deformación. Bueno, es como la fusión de estos dos. Pero bien, vamos a dejar esto. Aquí lo que nos importaría es ver si esto va a sobrevivir, si va a funcionar. Generalmente utilizamos el factor de seguridad. Es clic derecho a resultados, factor de seguridad. Y que nos muestre. Hay bastantes criterios. Generalmente no se recomienda von Mises para plásticos, a menos que se comporten igual que con metal. Pero por el momento es como más genérico. Vamos a utilizar de esa manera. Damos un OK. Y lo queremos ver con kilogramos fuerza. Y sería todo. Y esto nos arroja un factor de seguridad de si realmente va a soportar lo que va a suceder. Y sí, tiene un factor bastante alto, tiene un factor de 53. Y lo mínimo que se toma como aceptable generalmente es arriba de 1. Entonces todo se ve bien. Quería modificar el tipo de formato, pero no encuentro la opción para cambiarlo a que sean otro tipo de unidades. Bueno, se quedó con esas unidades. Igual sigue siendo 53 el mínimo, el máximo serían como 3000, entonces todo se ve bien. Va a soportarlo. Y el tapón, en teoría, antes de cualquier cosa, va a ser un tapón que va a funcionar. Siempre y cuando pues cumpla con los requisitos que tenemos aquí. Que tenga o va a soportar una fuerza de 5 kilogramos fuerza por centímetro. Y eso sería verlo o validarlo con el equipo de sanding, si concuerda con lo que estamos simulando. Pero bien, esto sería aplicar la fuerza una vez. Pero lo que sucede también con todas las piezas es que si lo estamos usando constantemente, pues tiende a, en este caso, a desgastarse o a fatigarse. Es como un ser humano que está haciéndolo constantemente, pues se cansa, se fatiga. También los metales, los plásticos tienen un criterio de fatiga. Este criterio de fatiga es una acción repetitiva que estamos haciendo. Eh, por ejemplo, haciendo sanding a esta pieza constantemente. La máquina pasa 10, 20, 30 veces por limpieza. Entonces hay un daño, una degeneración constante. Lo que podemos hacer para ver ese criterio sería un nuevo estudio. Y este nuevo estudio sería un estudio de fatiga. La parte de avanzado, podemos seleccionar fatiga. Y queremos un estudio constante. Aquí puede ser variado, podemos tener nuestra propia ecuación, nuestra propia hoja de datos de tiempos de aplicación de fuerza. Vamos a indicar que es directamente, simplemente repetitivo. Y ese estudio de fatiga lo que nos pide es simplemente agregar un suceso. Y el único suceso que tenemos ahorita en mente es el suceso de que pasa el sanding. Lo que acabamos de hacer ahorita en el estudio de fuerza es el suceso que va a suceder. Aquí nos pregunta si va a ser completamente, se puede invertir. Es por como tengo una palanca que subo o bajo o quiero doblar un metal, si voy a regresarme o voy a regresar el doblez del metal, sería esto al invertir. Lo que le aplico, me regreso. O es en base, simplemente aplico la fuerza o aplico el cambio y es todo lo que suceda. Es lo que estamos buscando ahorita. También más opciones, si ya tengo una relación de cómo va a funcionar la carga, pues también puedo programar ese tipo de cosas. Vamos a dejarlo como una carga aplicada. Y vamos a decir que los ciclos que van a suceder, vamos a ver qué pasa a los 10.000 ciclos. O bien 100.000, vamos a ver 100.000 ciclos, a ver qué va a suceder con este tapón. Le damos OK. Y también tenemos que editar la pieza. Y nos pide, como estamos viendo la cuestión de fatiga, que si este material ya tiene o nosotros hicimos los experimentos, o nosotros sabemos cuál es la curva de fatiga. Pero como no lo sabemos, no lo tenemos, vamos a usar la información del módulo elástico, que era un valor que estaba en azul en el material. Y más este módulo se puede hacer en base a la ASME, que es el grupo de mecánicos americanos. Calcularon la deformación, el desgaste o la saturación de fatiga de este material. ¿Qué quiere decir? Que al principio va a soportar más fuerza
y no va a recibir, no va a resentir en los cambios de la fuerza. Pero si estamos constantemente aplicándole fuerza al tapón, va a llegar a un punto donde se va a debilitar y ya no va a soportar más. Vamos a ver un segundito. Bueno, en esta gráfica es importante ya que si ya está desgastado en el plástico, metal o la pieza y se le aplica mucha fuerza, pues no va a soportar menos, y si se aplica mucha fuerza, ¿qué va a hacer? Que se va a quebrar. Pero bien, seleccionamos que utilice el módulo elástico y que haga una aproximación en base a ese cálculo. Ya con esto podemos hacer nuestro estudio de fatiga. Damos un clic derecho y que lo ejecute. Ok, un segundito, vamos a ver qué sucedió. Ok, retomemos esto. Vamos a ver, tenemos todo asignado. Sí, tenemos material, la curva de fatiga, todo bien. Sin resultados, vamos a ver. Se puede crear trazo debido a que los daños de tamaño no están disponibles, los datos de no son válidos, el problema podría ser analizado. Vamos a ver qué sucedió ahí. Y tenemos el de daño y el de vida. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y me comenta que no tiene daños. Ok. Y como no tiene daños, no pasa nada. Ok, no tiene daños. Esto quiere decir que todo está bien. Vamos a regresar al enlace estático. Si la fuerza que le estamos aplicando a este tapón con estas medidas pues no es significativo, no le pasa nada. Vamos a hacer unos pequeños cambios, ya que en teoría bastaría sin ningún problema. Vamos a cambiar lo que es un ajuste de bisagra, que puede en este caso girar o moverse. Va a sufrir fuerza a lo largo. Vamos a hacer una actualización de los componentes y vamos a ejecutarlo. Bien, vamos a aplicarle en este caso tipo de fuerza. Vamos a realizar el estudio, clic derecho. Okay. Ok, creo que tengo un problemita con mi máquina, está trabado esto. Un segundito. Ok, tuve un problemita técnico, tuve que reiniciar el SolidWorks. Igual me confundí con las ventanas y aparte se trabó. Pero bueno, cosas de la vida. Tenemos la misma pieza. Vamos a pasar de nuevo a complementos. Vamos a activar las herramientas de simulación. Okay, y ya volvió a cargar todo. Bien, vamos a editar. Vamos a dejarlo con una geometría fija. Y lo que queremos nada más es aplicar más fuerza porque nos marcó la cuestión de fatiga que el daño no es significativo. Entonces no afectaría nada a la pieza. Vamos a aumentar los kilos, que sean unos 10 kilos, el doble. Con esta actualización vamos a actualizar los componentes y a ejecutar el estudio. Ya nos marcó, vamos a ver cómo nos va el factor de seguridad. Ya bajó factor de seguridad a la mitad. La fuerza que le aplicamos es el doble. Ya se alcanza a ver tensión en las orillas que sujetan la pieza. Entonces ya tiene una cuestión más significativa. Y en el desplazamiento se mantiene, creo que igual, o antes era 004.
Bueno, checa el video, no me acuerdo. Pero bien, ya se ve, se refleja mejor los puntos. Y la fuerza que se está ejerciendo pues es un poquito, impacta un poquito más. Creo que podemos irnos un poquito más arriba. Vamos a irnos a unos 20, bueno, 15 para no estar tan pesados. Los 15 kilogramos. Ejecutamos. Y bien, vamos a ver cómo nos va con el factor seguridad. Si le impactó, la tensión ya se refleja mejor. Los puntos, ok. Lo que hicimos nada más fue aumentar la fuerza. Ya recibe 15 kilos de presión. O de fuerza, en este caso. Y sigue reflejando igual. Las esquinas, como son un poquito como pico, pues, tienden a resentir más la fuerza. Y la distorsión, ya ahora estamos a 0,1. Bien. ¿Esta distorsión qué quiere decir? Si la pieza estaba bien, se va a aplazar un poquito y va a regresar a su lugar. Tiene cierta resistencia en este caso antes de la deformación. Pero bien, ya con ese estudio en mente, lo único que hicimos fue aumentarle unos kilitos. Vamos al de fatiga. Y en el de fatiga vamos a utilizar lo mismo. Tenemos la pieza, la misma curva. En los sucesos tenemos agregado suceso, que es el único estudio estático que tenemos, que es el que hemos estado trabajando ahorita, no hay otro estudio. Y vamos a manejarlo de nuevo, este estudio, con unos 100.000 ciclos. Le vamos a hacer que evalúe. Está marcando que está por debajo de la curva. Y nos pregunta que si vamos a continuar. Digo, sí, que continúe. Y por eso nos sigue marcando este tipo de datos. La malla no es ok, no está disponible. Vamos a ver qué sucedió en eso. Me hace extraño que esto suceda, pero ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer otro estudio. Ya cambié los datos. Me parece algo extraño que marque ese tipo de errores. Vamos de nuevo a una fatiga continua. Vamos a agregar un suceso, que es el estudio estático que hemos estado trabajando, y que sean 10.000 ciclos esta vez, un poquito menos. La pieza que estamos trabajando es la pieza de nylon y queremos utilizar el concepto del base a su módulo, pero igual es simplemente una aproximación. Recuerden que esto es plástico. Vamos a aplicar, logramos fuerza y aplicamos. Plástico, ok, vamos a revisar, todo se ve bien. Ok, tenemos 100.000 ciclos y vamos a ejecutarlo. Ok, sigue siendo el mismo caso, la fuerza no es suficiente, entonces vamos a exceder la fuerza para que refleje algún daño. $30 kilos. Ejecutamos. Sigue siendo seguro. Sí, damos un factor. Desplazamiento es amplio y la tensión ha estado aumentando. Muy bien. Quiero acercarme más a un punto de seguridad un poquito más crítico. 245. Ejecutamos. Tensión y seguridad. Ok, deformación está amplia. Detalle interesante, la deformación. Podemos darle clic derecho y animar la deformación. Le podemos agregar un stop
Le agregamos más cuadros por segundo para que sea un movimiento más fluido lo que estemos viendo y que pase más lento para apreciar el cambio constantemente de la deformación. Pero esta deformación recuerden que no es mucha, es 0.034 milímetros. Aparte de esta animación pues la podemos guardar como un archivo AVI para agregar alguna presentación o ver en este caso el cambio. Ya tenemos este tipo de deformación. Vamos a regresar a la fatiga y vamos a intentar de nuevo ejecutarlo, lo que estamos esperando. Ahora sí, hace un momento pues me marcaba en este caso el error. No era un error, me indicaba que no había daño alguno. Y como no había daño, pues no había nada que mostrar. Ahora después de aumentarlo, ese tapón, con las especificaciones de nylon que tiene, pues soportaría sin ningún problema los 45 kilos. Y nosotros comenzamos con 5. Los resultados de daño van a ser donde hay más fuerza o se aplica más tensión o fuerza, que son las esquinas. Al igual, estos resultados, porcentaje de daño, vamos a cambiar los números para que se vea un poquito más coherente. Bueno, podemos cambiar los tipos de resultado. Quiero mostrar el máximo, el mínimo. Y siempre me gustaría, bueno, me gusta personalmente cambiar el punto flotante. Damos un OK. Y aquí tenemos el porcentaje de daño. Todo lo que está en azul, si se pasa por, ¿cuántos fueron? 10.000 o ¿cuántos fueron? 100.000. Si pasa por 100.000 ciclos, lo que va a suceder que en cuestiones de daño, la parte interna, pues como no sufre directamente el impacto, pues no tiene menos daño. Pero la parte externa, las esquinas, son las que se van a deformar más o van a surgir más daño. Lo ideal sería usar en este caso un tapón de metal para que estos resultados fueran más exactos. Pero como no tenemos en este caso los valores de la curva de fatiga, pues estamos utilizando una de metal para tenerlo en mente como una nota. Y lo que está en rojo pues va a surgir un daño del 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de esos 100.000 ciclos esta pieza va a estar dañada. Y lo que sería la vida pues sería lo inverso, donde hay menos daño es lo que va a estar funcionando más tiempo y lo que tiene área de más daño es lo que va a vivir menos tiempo. Simplemente una inversa de los daños. Lo que me sorprende ahorita es no ver daños en la parte inferior. Supongo que si agrego más peso podría haber daños en la parte inferior. Ahora bien, ¿esto de qué me sirve? Me sirve para reevaluar lo que estoy trabajando. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo mi herramienta como tal no va a requerir o no va a trabajar con 45 kilos, realmente mi blaster de nuez trabaja con 10 kilos, pues este centímetro o 2 que le dejé a la pieza, vamos a ver, no recuerdo cuánto le di de destrucción, vamos a editar. Bueno, este centímetro que tengo de grosor de tapón es mucho. Yo sin ningún problema puedo irme a medio centímetro. Y si antes tardaba 6 horas para imprimir 6 tapones, y antes eran 3 centímetros, y ahora lo bajo a 1 centímetro y ahora va a tardar pues 2 horas en imprimir 6 tapones. Si aún lo bajo a medio centímetro y aún es funcional, lo puedo bajar el tiempo de impresión a 1 hora por 6 tapones. Eso es el análisis que nos está ayudando a hacer la herramienta de SolidWorks con todas sus paquetería en grandes rasgos. Y si yo quiero pasar esta información o hacer un reporte de todo lo que he estado trabajando, pues simplemente me voy a la parte superior, donde dice informe o reporte, damos un clic y nos permite exportar todo lo que acabamos de ver. Vamos a hacer una descripción de la empresa, el creador, quién fue, bueno, fue el profe, se puso en este caso, la compañía pues es la escuela, pero para ustedes ya sería pues, su empresa, toda su información. Pueden agregar hasta teléfono, página, lo que sea. Y aquí en la parte inferior vienen los botones de publicar, aplicar, todo ese tipo de cosas. Nada más que por mi resolución de pantalla. Tengo una resolución un poquito alta para que se vean mejor los iconos.
y empieza a generar un reporte automáticamente. Este reporte lo genera en Word y por eso cuando instalamos en SolidWorks nos pregunta o nos requiere que tengamos SolidWorks instalado. Y también por eso es necesario también el Excel. De ciertas formas donde el Excel nos ayuda bastante. Este es el reporte de, del estudio de tensión. Este reporte, así como se encuentra, también podemos extraer en desplazamientos. Podemos irnos a la parte de animación y extraer el video de animación. Lo podemos simplemente guardar. Desplazamiento lo está guardando ahorita en escritorio. Ok, está bien, guardar. Ya se guardó ahí. Si vamos a la parte de fatiga, bueno, antes de ir a fatiga, el programita me abrió en Word pues simplemente toda la información, una descripción de los datos, las fechas, lo que estamos viendo o lo que vamos a ver. Viene fotos, las tensiones, las medidas, la fuerza, la información genérica del material, lo que soporta en temperatura, ese tipo de cosas, de una forma genérica. Lo que se espera de ustedes con ese reporte es llenar realmente las definiciones, o bien no se encuentra en la parte final. Bueno, aquí está, creo que es estudio de tensión, desplazamiento y factor de seguridad. Y lo que es interesante para ustedes sería generalmente responder la conclusión con toda la información que están viendo, todo el análisis que hicieron, todas las pruebas que hicieron, la conclusión, lo que se esperaría de ustedes. También pasa lo mismo con fatiga. Fatiga, los podemos ir a la parte de fatiga. La animación creo que... Ok, no se puede generar, ¿no? Ok, porque es muy poquito. Si no se puede generar porque no hay suficientes cuadros. Si hubiera más cuadros, sí se puede generar. Es lo mismo. Ok, no se puede generar video, pero igual podemos ir a la parte superior y podemos generar un informe. Y el informe pide lo mismo, lo aplicamos. Nos queda otro pequeño reporte que podemos utilizar. Y listo. Tenemos un informe ahora de fatiga. Y aquí lo que tenemos que ver con la fatiga es que en 100.000 ciclos se van a dañar solamente las esquinitas de la pieza. Y esos 100.000 ciclos pues, se pueden dividir en la cantidad de fuerza que se aplica a la pieza. ¿Qué quiero decir con esto? Si la máquina pasa por aquí unas 10 veces por limpieza, limpiamos motores 24/7 y la limpieza tarda una hora, media hora, lo vamos multiplicando. Si son 10 ciclos por hora, son 24 horas, se va 200, 240, va subiendo los ciclos y así podemos estimar la vida de nuestro tapón. Ok, pero igual, contemplando que todos se imprimieron igual y que todos tienen la misma cantidad, bueno, la misma calidad de material, cosas por el estilo, porque si cambia ese material, puede ser que duren más o duren menos, dependiendo del material. O también podemos hacer un rediseño. ¿A qué me refiero? Si yo sé que estas piezas me están causando o se va a dañar por estas secciones y no me conviene, lo que podemos hacer, guardamos todo, es un simple rediseño. Voy a abrir, bueno, sí, vamos a abrir una pieza. Quiero abrir solamente la pieza de tapón. Pero lo que sucede es que vamos a hacer una copia de esto, copiar, vamos a hacer un rediseño, pegamos, y si este es el tapón, un B2, lo abrimos. ¿Y qué tal si se me hace más práctico? Bueno, eso que se quede. Estos cortes los voy a quitar, ¿sí? Y estos redondeos también los voy a quitar.
Y este croquis no me sirve. Y lo eliminamos. ¿Por qué dejo esto y quiero esa sección libre? Y también voy a quitar este reborde extra. Vamos a eliminarlo. Porque se me hace más interesante, si son tapones, usar presión, y más con piezas de impresión. Se me hace más viable, mejor agregarle rosca. La rosca pues nos facilita la vida y la presión pues sería un poquito más simple. Lo que podemos hacer así, o como podemos agregar esto de rosca, sería trabajar en un plano como este, con control 8. Hay varias formas de la rosca, le podemos agregar o le podemos quitar material dependiendo de lo que estemos trabajando. Si ya está esta medida como una medida de ajuste, o si está entre un margen de ajuste con fuerza o bajo presión, o un ajuste intermedio, lo que podemos hacer, bueno, vamos a suponer, independientemente del ajuste, sería generar la rosca. Agarramos un círculo, vamos a operaciones y agregamos la elipse o la espiral que queremos utilizar. Se encuentra una, pero está apuntando al lado contrario. Vamos a invertir la dirección porque quiero que sea hacia arriba, y realmente la distancia que estamos trabajando es 1 centímetro. Aquí depende cuántos hilos yo quiero para que esto sea un poquito más controlado. Son las revoluciones un poquito más bajas. El ángulo es mucho, vamos a que sean 2. ¿Por qué? Porque quiero más revoluciones. Ah, no, es la cantidad de revoluciones, sorry. Quiero unas 2 revoluciones, estarían bien. Pero el ángulo inicial es lo que me está dando un poquito de guerra. No, vamos a cambiar entonces a altura y rosca. Constante. La altura que sea mejor 1. Y ángulo y paso de rosca. A ver, ¿qué me está faltando? Un segundo. Si el paso de rosca lo dejamos con 1. Ya está. Sí. Realmente el tipo de estándar define cómo se maneja. El estándar métrico solamente requieres la distancia y el paso de rosca. Si quiero una rosca fina, sería manejar un paso muy pequeño. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con 1 centímetro. Entonces vamos a manejarlo con la mitad, sería conveniente. Se va a hacer conveniente la mitad. El ángulo inicial vamos a dejarlo con, a ver, con 90, que me arroja, no estoy seguro. Ok, solamente lo está cambiando de posición al ángulo 90. Sí, vamos a dejarlo con 90. Es la posición donde inicia en la espiral. Damos un ok. Ya que tenemos el hilo de la espiral, hay que hacer el dentado de la pieza. Como agregamos el dentado de la pieza, buscamos un perfil que nos sirva. En este caso el right o el front son buena opción. El top no, porque en el top se encuentra el hilo de la rosca. Hacemos un croquis, control 8. Y vamos a alinear nuestra elipse. Vamos a trabajar control 8. No recuerdo dónde está. No recuerdo dónde inicia en este caso el diente. Bueno, vamos a dejar que se supone que inicia por aquí. Vamos a ver. Si inicia por aquí, me conviene más agregar un diente externo.
Vamos a salir. No recuerdo dónde está la espiral. Comienza a 90 grados. Comienza aquí o comienza acá. No, comienza aquí. Ok. Si comienza aquí es el front. Ya, listo. Andaba un poquito perdido, disculpen. Vamos a un control 8. Y vamos a agregar el tipo de diente que queramos. Vamos a suponer que queremos un diente triangular, lo más común. Pero no usamos el triángulo para hacer el diente triangular. Lo que utilizamos para hacer el diente son líneas. Y luego utilizamos referencias. Porque si utilizamos directamente un triángulo como el polígono, lo que sucede es que cuando cambiamos o queremos redondear las puntas del triángulo, no se pueden redondear porque el polígono está restringido para ese tipo de cosas. Entonces generamos un triángulo y con ese triángulo lo conectamos. Y esas conexiones las hacemos coincidentes. De esta manera generamos el triángulo y nos permite trabajar o alterar sus dimensiones. Perdón, control Z y eran Smart Dimensions y podemos modificar sus dimensiones. Recuerden que si es un triángulo equilátero son 60 grados por sección. Ya si queremos cambiar los grados y cambiar o ajustar la pieza, pues también se puede cambiar. Ya con esto nos quedaría nada más, por ejemplo, esta punta es muy agresiva y se echa a perder rápido porque pues, es demasiado filosa. Lo más conveniente sería redondear un pico. No, ok, es que es demasiado. No, como es una pieza muy pequeña, es difícil redondear. Los elementos. El redondeo nos ha podido agregar radio específico, elimina los elementos. Ok. Lo que estaba a comentar hace un momento, que el radio en veces nos da a la torre, así que vamos a eliminar esa cota. Vamos a redondeo. En este caso vamos a eliminar también las demás relaciones que nos están bloqueando. Nos está bloqueando, creo que era esto. Y creo que es este punto. Pero bueno, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Qué me está bloqueando? Vamos a revisar este punto, no. Este punto medio vamos a borrar. Ok. Y ya no hay referencias. Ok, estas referencias están. Ok, vamos aquí. Sí, como todos los puntos estaban coincidentes, también bloquea bastante las alteraciones. Marcando eliminar los elementos. Vamos a ver qué elementos. Si quiero un redondeo, aquí un redondeo menor. ¿Qué tal si es el doble? Ok, el doble. Entonces un ok y se redondeó. Salimos. Y con esto, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es el diente que queremos trabajar para que tenga, en este caso, el hilo del tapón. Vamos a saliente base barrido. Selecciono el diente como una opción y el camino va a ser el hilo que acabamos de hacer con, con la función de, en este caso, la función de el triangulito que dibujamos y el hilo de la espiral que dibujamos. Y aquí lo que tenemos ahora es definir cuánto va a avanzar. Aquí hay una cuestión característica, es el inicio y el final. Generalmente cuando dibujamos el hilo
lo dibujé en una esquina y por eso esta esquina sobresale al final. Si yo lo hubiera dibujado con el punto medio, saldría el punto medio, sobresaldría en la parte superior. Vamos a dar un OK. Y sería todo. Vamos a dar un OK. Pero aquí tengo un detallito, no me convenció. No me convenció porque al momento de dar vueltas, este punto como quedó, me va a afectar. Ocupo que sobresalga. Vamos a arreglar algo. Vamos a regresar al croquis. Vamos a control 8. Y voy a hacer, o voy a quitar que esta relación que tiene aquí, coincidente, no esté. Pero el punto medio, sí me interesa que el punto medio sea coincidente con esta esquina. Ok, pero no detecta como si fuera parte de la pieza. Bueno, no importa, cancelamos. Lo que vamos a hacer es mover nuestra pieza del lugar. Y quiero que este punto concuerde. ¿Dónde está? Este punto, el punto central. Punto medio, perdón, concuerde con este punto. Quiero que sea coincidente. Bueno, pierce, que es diferente a la función. Vamos de nuevo. Seleccionamos un punto. Seleccionamos Shift, otro punto central. Y quiero que sea coincidente. Y ya lo alineamos. Ya con esto vamos a obtener un resultado distinto en el hilo que estábamos de formar. Vamos ahora a operaciones, hacer base barrido. Tenemos un perfil, sí, y tenemos un camino, que es este. Y ahora ya quedó esta parte a la mitad y la otra parte también a la mitad. Damos un OK. Y aquí son de inicio. Ok. Ahora, lo que necesitamos hacer, voy a quitar el ojito en la espiral para que se vea de otra manera. Y ocupamos cortar las piezas. También podemos estirar las piezas un poco. Puedo usar este perfil. Y puedo hacer un corte, puedo estirar. Igual este perfil, puedo extraerlo un poquito. ¿A qué me refiero? Genero la cara, doy un clic derecho. Abro un croquis, un control 8. Y al estar seleccionado, puedo convertir la entidad. Ya tengo este perfil listo. Y lo que me interesa en este momento, también puedo hacerlo girar de nuevo en otra dirección. ¿Cuál sería la otra dirección? Puede ser el mismo círculo, o si no quiero hacer tanto, simplemente lo puedo, es una instrucción en revolución. Quiero que este punto, bueno, mi revolución, no me está detectando la revolución, no hay problema. Vamos a generar una línea de referencia para que esto gire. La línea de referencia más viable sería una línea del origen hacia arriba. Ok, pero no tiene caso. Como si lo hago girar, quedaría solamente en un ángulo. No sería el ángulo de salida. Está bien así. Olvídenlo. Los cambios, sí. Y lo que vamos a hacer nada más es corregir los puntos. Que viene siendo corregir el punto. Hacemos un control 8. Hacemos un círculo a la medida. Un poquito más. Para atravesar lo que quedó de más.
hacemos un corte en la dirección opuesta, y con esto ya quedó una parte del tapón donde va a ser el margen para que entre en este caso el tapón y funcione. Otra forma sería, podemos hacer un diente invertido para que el corte quedara por dentro. Esto lo hice con un corte exterior, o podemos cortar este punto. Y también tengo que cortar el punto exterior, que es este, para trabajar la pieza. Sería una forma de agregar la rosca por encima del tornillo y nos serviría para trabajarlo. Y otra forma sería hacer el bosquejo por dentro. ¿Cómo sería hacer el bosquejo por dentro? Bueno, vamos en este caso a regresamos un poquito. Y no utilizaríamos un barrido saliente, sino un corte de barrido. Sería lo inverso. Vamos a eliminar esto, sí. Y regresemos nuestro croquis. Vamos aquí. Vamos a editarlo. Hacemos un control 8. Lo que estaríamos buscando ahora sería dejar nuestra pieza por dentro. Voy a quitar este punto coincidente. Ok. Y lo que voy a buscar ahora es mover esta pieza aquí. Esto es para un ajuste rápido, no es por una demostración, no porque sea la mejor opción. Lo que buscaremos al tener el perfil ahora por dentro es que haga una operación de corte barrido, donde tenemos un perfil y tenemos el camino que queremos seguir. Y de esta manera estaremos cortando la pieza y haciendo un dentado o un área de dentado interno para que arranque y vaya, en este caso, bueno, creo que no se ve tan bien, es demasiado cuadrado. Vamos a editar un poquito, control 8, esto. ¿Qué tal si lo hacemos un poquito más grande? Creo que esto es demasiado, pero puede funcionar. Vamos a meter el radio de esto a 1. No, no funciona. Entonces cancelamos. Quiero cancelar. Ya no se puede. Vamos a dejarlo en ese caso con algo más pequeño, casi triangular. Y agarro. Ok, listo. Control Z. Ya es un poquito más pequeño. Ya podemos ajustar un poco el corte que queramos. Y que vamos a dejarlo como si fuese un triángulo. Pero debe ser invertido, es el caso. Vamos a invertir esto. Y vamos a regresarle el radio, pero un radio un poquito más pronunciado. Con uno funciona. No. Entonces vamos a dejarlo. Que son centímetros por eso. 0,1. Bueno, ya no voy a invertirle más a hacer un diente, pero al final de cuentas lo que haríamos es un corte. Vamos a buscar un corte un poquito más abierto. Le damos un OK. Salimos de esto. Y ahora nuestro corte ya tiene un poquito más de sentido. Realmente sería invertir este triángulo. Y este sería el dentado, un pequeño dentado delgadito que podemos impartir y simplemente darle vueltas al tapón para que no gastemos o se desgaste
al momento de estar presionándolo o jalándolo, que es muy común que se descomponga o se quiebre por eso. Ya que estamos aquí haciendo todos estos cambios, podemos simplemente actualizar nuestros datos, nuestro diseño, y podemos rehacer o reejecutar. Bueno, tenemos que reconfigurar muchas cosas. ¿Por qué? Porque cambiamos la parte fija, sigue estando fija. La parte del esfuerzo pues ya cambió un poco. Vamos a tener que reevaluar o eliminar. Simplemente la agregamos de nuevo. ¿Por qué no? Vamos a agregarle las cargas de fuerza en base a dirección. Vamos a usar esta cara como dirección y que sean kilogramos fuerza. Si trabajamos con esto, estamos pidiendo una dirección hacia dónde. Vamos a nuevo fuerza vertical, estaría bien, pero no, quiero que sean kilogramos, quiero unos 45 kilos y en base a dirección. Una dirección sería esto. Si esta cara no está detectando como una buena dirección, podemos buscar por ejemplo el top, que sea nuestra dirección. Cerramos y buscamos ahora, bueno, quiero que vamos de nuevo a top y vamos a la parte de selección. Quiero que yo todo esto se le aplique una fuerza. Son las caras que quiero que se le apliquen fuerza, pero en base a una dirección con kilogramos fuerza, y aquí está ya esta cara, y que sean 45 kilogramos fuerza. Damos un ok y ya con esto no debe ser ningún problema. Vamos a ejecutarlo y listo. Ya tenemos otros resultados. De nuevo, las esquinas siguen siendo el impacto, pero sigue siendo un diseño con un buen factor de seguridad, y se puede utilizar para nuestro diseño. Si ya no le aplicamos fuerza de jalar o presionar, simplemente damos vueltas y es un poquito mejor. Pero igual hay que hacer fuerzas de análisis de torsión, que es lo mismo, simplemente con una base fija, pero de bisagra, contemplando que esto sería donde se mantiene las caras, donde se mantiene toda la fuerza. Mucho cuidado con los detallitos para que detecte todo. Y esta ya es su parte de sujeción, porque hay una torsión, porque se va a agregar o quitar en este caso la pieza. Entonces le damos un ok, pero nos indica que ok, no detecta todas las caras como algo cilíndrico. Va a ser por área de curvatura y ya listo. Pero bueno, son otros estudios, se los dejo para ustedes. Es una forma rápida de cómo rediseñar o trabajar en la parte o el proyecto de tapón. Nos vemos en la próxima clase o el próximo video. Adiós.